Estudiantes de sexto de secundaria, veamos qué aprendimos el día de hoy. Una sucesión geométrica o progresión geométrica es una sucesión en la que cada término Cn se obtiene multiplicando al primer término C1 por un número R llamado razón elevado a la n-1. La razón de una sucesión geométrica se denota por R y esta debe ser constante en toda la sucesión. Ejemplo: la sucesión de las potencias de 2 es una sucesión geométrica con razón R igual a 2, para C1 igual a 2, C2 igual a 2 por 2 igual a 4, C3 es igual a 4 por 2 igual a 8, C4 es igual a 8 por 2 igual a 16. Hagamos un ejemplo que podría darse en la vida real. Imaginemos que se observa el cultivo de una bacteria, la cual se va duplicando cada hora. Inicialmente la bacteria lleva un comportamiento como el de la serie 2, 4, 8, 16 y así sucesivamente. Al cabo de 40 horas, ¿cuál será la cantidad de bacterias que resultará? O lo que es lo mismo decir, ¿cuál es el valor del término 40 de la sucesión anterior? Para este caso, tenemos nuestros datos, Cn, que es la serie que tenemos acá, 2, 4, 8, 16, y así cada uno de los elementos se señala con su número de orden, C1 para el 2, C2 para el 4 y así sucesivamente. La razón la vamos a hallar y recuerden que la razón va a ser igual siempre a un término entre su anterior, es decir, en este caso C4 dividido entre C3. La razón entonces será igual a 16 entre 8. La razón es 16 entre 8 a 2. Quiere decir que nuestra razón o nuestra diferencia entre cada uno de los elementos de la serie será 2. Entonces vamos a hallar ahora C40, que es el 40º término de la serie que nos está pidiendo el ejercicio. Para esto utilizamos nuestra fórmula Cn es igual a 1 multiplicado por la razón elevado a la n-1. Es decir, Cn sería C40 igual a A1, que es nuestro primer término, 2, multiplicado por R, que también es 2, nuestra razón, y este 2 está elevado a la n-1, que sería 40 menos 1. Para C40 entonces va a ser igual a 2 por 2 a la 39. C40 va a ser igual cuando tenemos la multiplicación de bases iguales con exponentes diferentes. Recuerden que el 2 tiene un 1 aquí que no se marca, quiere decir que va a ser igual a la misma base 2 y se suman los exponentes. Sería entonces 1 más 39, 2 a la 40. C40 entonces será 1.911.627.776. En términos bacteriológicos, cantidades como estas suelen utilizarse. Bueno es saber que los procesos químicos y físicos utilizan herramientas matemáticas como la notación científica, como nos ha enseñado nuestra querida maestra de física, Sonia García, donde podemos expresar estas cantidades más fácilmente. Por ejemplo, 1.1 por 10 elevado a la 12 aproximadamente. Supongamos ahora que en cierta región del mundo la cantidad de contagiados por COVID-19 durante 7 boletines forman una sucesión geométrica de razón 3 medio y que el boletín 3 habían 144 contagiados. ¿Cuántos contagiados hay en dicha región en el boletín 7? Para esto tenemos nuestros datos planteados acá y tenemos nuestra fórmula para encontrar el valor que necesitamos. Como no tenemos el primer término de nuestra sucesión,
Lo vamos a encontrar de este modo. Decimos entonces Cn es igual a C1 multiplicado por R a la n-1. Cn en este caso va a ser 144, que es la posición o el dato que tenemos. 144 va a ser igual a C1, que no lo conocemos, multiplicado por R, que es 3 medios, y esto elevado a la n-1, que sería 3 menos 1. Recuerden que C3 es 144. Entonces decimos 144 es igual a C1 multiplicado por 3 medios elevado a la 2. 3 menos 1, 2. 144 entonces va a ser igual a C1 multiplicado por, y elevamos esta fracción al exponente 2. Decimos 3 por 3 sería 9, dividido entre 2 por 2 sería 4. En este caso vamos a transferir los términos y el 9 cuartos lo vamos a llevar dividiendo, ya que está multiplicando en el segundo miembro, lo vamos a llevar dividiendo con 144, pero vamos de inmediato también a colocar a C1 en el término 1 o en el miembro número 1 de la igualdad y decimos C1 es igual a 144 dividido entre 9 cuartos. En este caso, C1 va a ser igual a esta división. Recordemos que dividir un número entre una fracción es que nuestro numerador está dividido entre 1 que no se marca. Sería 144 sobre 1 dividido entre 9 cuartos. Nuestra división de fracciones nos lleva ahora a multiplicar numerador con denominador y denominador con numerador. Decimos entonces que C1 es igual 4 por 4 sería 16. 4 por 4, 16 y una que llevaba 17. 4 por 1 es 4 y una que llevaba 5. Dividido entre 1 por 9 es 9. Para este caso entonces, C1 va a ser igual a 576 entre 9, 64. Con este dato de C1 igual a 64, vamos ahora a hallar el término que nos piden, que sería C7 para el boletín 7. Sería igual a C1, que es 64, multiplicado por nuestra razón, que es 3 medios, elevado a 7 menos 1. C7 entonces es igual a 64, multiplicado por 3 medios, elevado a la 6. C7 entonces va a ser igual a 64, multiplicado por 3 elevado a la 6, 729, dividido entre 2 elevado a la 6, 64. Si nos fijamos, tenemos aquí una multiplicación de un número entero con una fracción. Este número entero está dividido entre 1. Es decir, que cuando multipliquemos 64 por 729 y luego dividamos entre 64, es lo mismo que cancelar el numerador con el denominador y simplemente nos queda 729 entre 1, sería entonces C7 igual a 729. De modo que en dicha región había 729 contagiados por COVID-19 en el boletín número 7. El primer y segundo triunvirato. Después del 25 de septiembre del año 1963, los periódicos locales anunciaron el golpe militar y publicaron que las Fuerzas Armadas habían establecido de forma inmediata un comando militar transitorio encabezado por el ministro de las Fuerzas Armadas, Elvi Viñas Román, donde anunciaron que propugnarían por erradicar el comunismo del país. Originalmente, el plan golpista consistía en 3 posibilidades. Primero, apresamiento del presidente Bosch. Segundo, eliminación física del presidente, de ser necesario. Y tercero, deportación del mismo. El derrocamiento del gobierno constitucional dio paso a un triunvirato, integrado por miembros de la burguesía cívica, pero que en verdad representaban los intereses más atrasados y poco cívicos de la sociedad dominicana,
que había patrocinado el derrocamiento. El gobierno democrático fue sustituido por un régimen de facto, integrado por los altos jefes militares y por un conjunto de pequeños partidos oportunistas disfrazados de demócratas. Este fue dado el 25 de septiembre del año 1973 a las 2:30 de la madrugada, utilizando a los militares como instrumento. Dieron el golpe de Estado. Este fue un duro golpe dado a la libertad y a la democracia. El profesor Bosch fue exiliado a la isla de Puerto Rico y las Fuerzas Armadas juramentaron un triunvirato luego de firmado un acuerdo con los partidos que resultaron perdedores de las elecciones. El primer triunvirato fue integrado por el doctor Emilio de los Santos como presidente, el doctor Ramón Tapia Espinal y el doctor Manuel Tavares Espaillat, quienes sirvieron de instrumento a los sectores golpistas y antidemocráticos. El doctor de los Santos fue miembro de la Junta Central Electoral que proclamó el triunfo de Bosch en los comicios del año 1962, mientras que Tapia Espinal era perteneciente a la firma de abogados de Rafael F. Bonelli, ex presidente del Consejo de Estado. El ingeniero Tavares Espaillat formaba parte de los principales círculos económicos y financieros del Central Romana Corporation. La composición del nuevo gobierno demostraba el camino que seguiría, que fue el de rechazar las reformas que Bosch pretendió establecer en el país. La política asumida por el triunvirato respondía claramente a los intereses más atrasados de la burguesía y al empresariado tradicional de la República. El alegato que utilizó fue el mismo usado por los protagonistas de los golpes de Estado en América Latina: el peligro comunista. Sin embargo, el propio embajador norteamericano afirmaba que en la República Dominicana no había ni siquiera 100 comunistas. El primer triunvirato generó manifestaciones de descontento, tales como la formación de un Frente Independiente de Rehabilitación Constitucional, que pidió la declaración de la ilegalidad del triunvirato y la celebración de elecciones en 6 meses. En octubre, los diputados que conformaron la Asamblea Nacional durante el gobierno de Bosch se reunieron y elevaron una protesta formal contra el golpe. Proclamaron a Juan Casanovas Garrido como presidente de la República. El triunvirato reaccionó deportándolo a Puerto Rico. Una muestra de la hazaña y el despotismo de los sectores reaccionarios de la burguesía fue su conducta frente al fallido intento guerrillero organizado por el movimiento 14 de junio en diciembre de 1964. El 14 de junio se levantó en armas siguiendo los lineamientos de su líder Manolo Tavares Justo, con la finalidad de derrocar el gobierno nefasto del triunvirato encabezado por Emilio de los Santos, para restablecer el gobierno constitucional de Juan Bosch. Cuando solo habían pasado 2 meses del golpe de Estado, el 14 de junio puso en actividad 6 focos guerrilleros, con un total de 140 hombres, ubicados en las regiones del sur, este y en la Cordillera Central. En el transcurso de un mes, los guerrilleros del 14 de junio fueron aplastados por las fuerzas golpistas, donde fueron asesinados sus mejores dirigentes, incluyendo el líder del movimiento, el doctor Manuel Aurelio Tavares Justo. Otra parte fue hecha presa y deportada. Después de la caída del movimiento 14 de junio, se organizaron huelgas dirigidas por varios sectores y se realizaron numerosas movilizaciones. El descontento con el triunvirato parecía generalizarse. Había descontento de los empresarios, la clase media, estudiantes, pequeña burguesía y obreros, pero donde esta rebeldía era más notoria era en los militares. El presidente Emilio de los Santos, al conocer la noticia sobre la muerte de los guerrilleros del 14 de junio, renunció al poder, ya que no estuvo de acuerdo con esas muertes. Segundo triunvirato. Con la renuncia de Emilio de los Santos el 22 de diciembre del año 1963, el cargo fue ocupado por el doctor Donald Reed Cabral, quien se mantiene en el poder hasta el año 1965, cuando estalla la Revuelta de Abril. Durante esta gestión, el país entró en una crisis económica en la que tuvo que firmar con el Fondo Monetario Internacional, donde se buscaba una solución que se convirtió en la causa de constante revuelta popular y un aumento en corrupción de los administradores públicos. La deuda del país era de 11 millones de dólares y al caer el triunvirato estaba en 150 millones de dólares. Este triunvirato solo pudo mantenerse en el poder gracias al apoyo de los Estados Unidos, la Iglesia Católica y los generales trujillistas, a los que se les dio diferentes privilegios extraordinarios, tales como
abrir cantinas para vender productos de contrabando traídos en aviones de la Fuerza Aérea. En cuanto a la política económica, el gobierno del doctor Donald Reed Cabral fue incapaz de impulsar el crecimiento económico y, por el contrario, se limitó a beneficiar y a patrocinar el contrabando de productos para beneficiar grupos de militares trujillistas. Esta unión causó debilidad en el triunvirato, a lo que se le sumó diferentes situaciones en las que dicha alianza tuvo influencia. Constantes huelgas por parte de los trabajadores en las empresas estatales, paro de los choferes del transporte público. Esto obligó a que el triunvirato mantuviese a la policía en la calle para aplacar los disturbios y arrestar a los dirigentes sindicales, políticos y estudiantiles. El triunvirato encabezado por Donald Reed Cabral se hacía cada vez más impopular y sus bases de apoyo cada día se reducían. El pueblo anhelaba el gobierno constitucional de Bosch, el cual, a pesar de sus errores, había sido el producto de unas elecciones libérrimas, donde la mayoría de la población votó por el candidato del Partido Revolucionario Dominicano. Donald Reed Cabral, buscando apaciguar al pueblo, habló de elecciones para septiembre del año 1965, pero sin la participación del profesor Juan Bosch y el doctor Balaguer, líderes de los dos partidos mayoritarios. Reed pensaba que podría ganarle con el apoyo de una parte del PRD que creía que la crisis se podría solucionar con las elecciones. El profesor Bosch siguió organizando las conspiraciones contra el triunvirato desde Puerto Rico, con el apoyo de los sindicatos y grupos estudiantiles, a los que se le sumó el grupo de militares que estaban descontentos por el maltrato de los superiores que estaban beneficiados por el triunvirato. Durante su gestión, Donald Reed Cabral despliega una serie de medidas. La aprobación con un aumento considerable del presupuesto. El gasto público ascendió a 189.190.550 pesos, destinándose en gran medida a la compra de bienes de inmuebles, equipos y buques de la Marina de Guerra, sueldos y salarios de los militares y la policía. Otras medidas fueron la represión sindical, la represión política, la concertación de préstamos con el FMI, establecimiento de cantinas militares. Se eliminó el Congreso, llevó cambios importantes en el Poder Judicial. Cuando el gobierno contrajo préstamos con el FMI, aumentó el endeudamiento externo público, ya que contó con la ayuda financiera de los Estados Unidos. A cambio de esta colaboración, el gobierno desarrolló una política económica que tuvo como objetivo beneficiar los intereses políticos de los Estados Unidos y al sector empresarial, y otorgar concesiones al empresariado y estimular la inversión privada, eliminar impuestos a numerosos artículos de importación. El gobierno aumentó el endeudamiento externo al tomar más préstamos, uno de $4 millones y otro de $1 millón, canalizado por la vía de la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos, AID. La no atención del sector agropecuario y la sequía del año 1964 afectaron la cosecha, provocando una reducción de la producción agropecuaria. Esto acentuó aún más la crisis económica y la situación de la población pobre. Reducción de los sueldos a los empleados públicos. Prohibición a los dominicanos a viajar a países comunistas sin permiso del gobierno y no podrían volver después de un periodo establecido por la ley. 3 grupos militares escenificaron crisis interna y oposición al segundo triunvirato. El clan de San Isidro, liderado por Wessing y Wessing. El de San Cristóbal, liderado por Nate Nivar Segas, y la facción constitucionalista liderada por Rafael Fernández Domínguez. La poca legitimidad del triunvirato se hizo evidente cuando, en abril del año 1964, Ramón Tapia Espinal, miembro del segundo triunvirato, renunció del gobierno y fue sustituido por Ramón Cáceres Troncoso. En los últimos días dejó de ser un triunvirato para convertirse en un gobierno dirigido solo por Donald Reed Cabral. En el exterior, el teniente coronel Rafael Fernández Domínguez encabezaba un movimiento conspirativo que buscaba el retorno del profesor Juan Bosch al poder y el establecimiento de la Constitución del año 1963. Dentro del país también se creaban movimientos subversivos. Así también el teniente coronel Miguel Ángel Ramírez dirigió el grupo conspirativo llamado Enriquillo. Esa rebeldía de algunos militares provocó que el presidente Donald Reed Cabral asumiera la Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Écoute les dialogues dans sa totalité
pour réaliser la prochaine activité. Escucha el diálogo en su totalidad para que puedas realizar la actividad que sigue. Garçon, apportez-nous le menu s'il vous plaît. Les voilà. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous allez prendre, madame? Comme plat, je voudrais du mouflon au fromage s'il vous plaît. Et comme boisson? Comme boisson, je voudrais du jus de fraises sans sucre et sans lait. Et pour le dessert, qu'est-ce que vous me recommandez? Je vous recommande des boules de noix de coco. Très bien, j'adore les fruits tropicaux. Après avoir écouté le dialogue, choisis la réponse correcte pour les énoncés suivantes. Luego de haber escuchado el diálogo, escoge la respuesta correcta para cada uno de estos enunciados. Indica si son vrai, verdadero, faux, falso, o on ne le dit pas si en el diálogo no se menciona. El vocabulario y las expresiones de la clase que hemos visto en el día de hoy. Bonjour tout le monde! Dans cette vidéo, vous allez apprendre quelques expressions en français qu'on utilise quand on va au restaurant. On commence! La carte, s'il vous plaît. Je voudrais, je prends, pour moi, comme entrée, comme plat principal, comme dessert. Qu'est-ce que vous me conseillez? Quel est le plat du jour? L'addition, s'il vous plaît. Menu. Les entrées. Plateau de fromage, soupe du jour, salade verte. Les plats principaux. Poulet rôti, poisson du jour, crêpes. Les boissons. Jus de fruits, thé glacé, café. Les desserts. Gâteau au chocolat, tarte aux fraises, glace.